porque nos acompaña hoy Alejandro Martínez, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la querida Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Ah, viniste Me vine, sí. Viniste con el chivo. Sí. Muy bien. Esto por los satélites. Bueno, ahora, primero danos una mirada sobre lo que pasó hoy, expectativas, digo, cómo están ustedes, pues es una buena noticia. En un punto que el gobierno no está consiguiendo por ahora en la justicia una definición positiva para ellos en cuanto a la postura que están teniendo con respecto a mandar la plata a la universidad. Y la verdad que es un proceso en realidad, más allá de las buenas, malas noticias, es lastimoso, porque tenemos que estar con todo esto en vez de estar ocupándonos centralmente de las cosas que la universidad hace, que además tenés que hacer, diría, y estar embarcado en estas marchas y distintas luchas que no es el ámbito natural nuestro, digamos, ¿no? Es una pena que el país invierta, tenga que la gente, que los universitarios, los docentes, tengamos que invertir recursos, dedicarle energía a estas cosas. Y va en una escalada de conflictos si no se cumple, porque habrá otra marcha federal. Entonces, ¿sabes qué pienso? Digo, mi papá es ingeniero aparte, pero de La Plata, mi viejo, de la UNLP. Pienso que es un país que vos venís de una facultad que es súper necesaria para todo lo que este país necesita, digo, ¿no? Desde el petróleo hasta la obra pública, pasando por la industria, digo, un montón de cosas digo, qué picardía estar como suspendiendo un poco, poniendo pausa en un montón de cosas que podrían estar pasando y estar discutiendo estas cosas que nada tienen que ver con un proceso formativo para dar mejores ingenieros, más obra pública, más petróleo, más fábrica, más industria, más todo. Exactamente, y encima en un nivel de recursos siempre decimos lo mismo, ¿no? Si vos mirás lo que vale un estudiante en cuanto a plata, inversión pública, respecto a universidades similares en Latinoamérica, estamos hablando de que la UNAM, la Universidad en Brasil, Campina, pueden ser entre 5 y 10 veces más presupuesto que la misma UBA por estudiante. Claro. ¿Tenés el dato de cuánto vale un estudiante? ¿Cuánto cuesta? Y yo te puedo decir de mi facultad que conozco el presupuesto general, pero mi facultad puede ser cerca de $2.000 por año, o sea, por estudiante. Cualquiera de las estas latinoamericanas está entre 5 o $10.000 por estudiante por año. Hablamos de la UNAM, la Universidad de Buenos Aires grande, hablando de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? ¿Y eso era de eficiencia o de menor inversión? Pregunto, ¿es un dato positivo ser más económico? No, bueno, digamos, es un dato, principio, cada uno lo puede evaluar como quiere. Yo lo contrasto contra los resultados, digamos, ¿no? O sea, sí, siempre se reclama que tengamos más egresados, por ejemplo, egresadas. Bueno, nosotros hemos hecho cambio de planes de estudio para tratar siempre de que se gradúen, ayudarlos. Los estudiantes van cambiando, las generaciones son distintas. Todos estos proyectos que hacemos interdisciplinarios, lo hacemos, además de generar conocimiento que es básico, para que se motiven los estudiantes a terminar sus carreras. Yo creo que, digo algo francamente, el gobierno, si tuviera intención de no ir en contra de la universidad, se sentaría con las universidades y trataría de plantear lo que quiera plantear y verá hacer un plan en conjunto. Pero no así de frente, porque así de frente perdemos docentes, es lastimoso. ¿Te va mucha gente a la privada por este tipo de cosas? Y se nos van, hablando con algunas autoridades de algunas privadas, dicen sí, nosotros tenemos de objetivo exacta de la UBA y ingeniería de la UBA, llevarnos docentes. Esos docentes, investigadores, los primeros que se ven afectados son los que viven exclusivamente del salario docente, investigador. Después, si vos seguís tirando de la cuerda, se van viendo afectados los demás, pero el que vive exclusivamente de eso, imagínate. Y muchos de ellos terminan en universidades privadas que le pagan por ahí lo normal, con más que eso se van. ¿Y dónde es? No puedo dejar de mirarte la remera. En algún momento hay que hablar de, aunque sea un toque, de los logros de la universidad, porque digo, nadando a contracorriente es impresionante lo que hacen. Y incluso la partecita muy pequeña, que es la que conocemos en los medios, ¿no? Sí. Me pregunto en qué lugar sienten más esta falta de presupuesto. ¿Dónde está el agujero más grande? En este caso, fíjate que los salarios son cerca del... Ustedes lo estaban mostrando ahí, es cerca del 90% del presupuesto. Que vos no le pague bien a docente hace que docentes se vayan. Y también venía pensando esto, ¿no? Que lo pienso mucho tiempo.
también baja la motivación, la calidad. O sea, hay cosas que se empiezan a perder, ¿no? O sea, no vamos a decir nada extraño. Entonces, esto viene pasando desde hace 2 años por lo menos. Ya los docentes no estaban bien pagos. Si sí, de hecho había paros. Incluso claro. Antes yo estaba cursando y había paros en 2023 por lo mal pagos que estaban. Siempre hay reclamos respecto a los salariales. El gobierno paga mejor, otro peor, otro mucho peor. Y también atrás, y lo menciono en esta oportunidad porque estoy acá y creo que hay que decirlo, también hay un tema estructural de la universidad. Si los políticos no se ponen a discutir qué quieren de la universidad, quizás tengan que primero discutir eso, decir, che, vamos a discutir qué hacemos, qué pretendemos de la universidad pública. Si no va a terminar esto como la escuela media. O sea, con una degradación, porque todo lo otro, lo estructural, edificio, equipamiento, que se va venciendo, que tenés que hacer, los otros países invierten. Por eso no, y Alejandro, perdón, vos sabés que el tema de la ingeniería es fundamental. De hecho, hoy se necesitan ingenieros. Sí. A ver, en algún momento se juntaron los decanos, conversaron esto, porque vos lo que planteás es clave. Yo me acuerdo cuando empezó que se atacó mucho a la UBA, era auditemos, eran pedir estos datos. Digo, se juntaron y si tuvieses esa reunión con el gobierno, ¿qué proponen? Porque es muy interesante. Digo, yo cursé en la UBA, él cursó en la UBA, conocemos el prestigio, la dificultad incluso. Conversaron entre decanos y dijeron, vamos a mostrar esto para que no nos desprestigien o no digan que estamos manejando mal los fondos. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires tratamos justamente, fíjate que hubo una jornada ahora el miércoles de la universidad no se apaga. De paro a la japonesa, dice. Claro, de paro a la japonesa. Exactamente. Ayer estuvieron acá. Ayer estuvieron acá, sí, de odontología. Sí, sí. Bueno, hubo un esfuerzo ahí de varias facultades mostrando, nosotros mostramos el tema del satélite, mostramos el equipo de estudiantes que están fabricando un auto de competición, tenemos otros estudiantes en otros proyectos, nuestros estudiantes de petróleo que salieron campeones del mundo, sí. O sea, le ganaron a universidades que te cuestan $70.000 por año, o sea, ¿entendés? Claro. Y ojo, perdón, a mí me gustan mucho más esos resultados que los rankings. Porque el ranking por ahí tiene sus discusiones, pero esto es lo concreto. Decime esto, hay algo, digo, para poner un poco de mirada crítica, digo, acá nadie va, al menos yo no te la voy a discutir a la UBA, estudié ahí, súper agradecido, lo haría 1 y 1000 veces. Ahora también como egresado de la UBA, digo, hay cosas que creo que la UBA debería ayornar, ¿no? De hecho lo hablaba mucho con el ex ministro de Educación, Jaime Persic, con Jimmy, que él me decía siempre, creo que quizás lo que nos falta a las universidades nacionales es empezar a identificar qué tipo de egresado necesitamos para que este país camine. Claro. Más ingenieros en aviación, más ingenieros en petróleo, más ingenieros en minería. Y la UBA está hoy pendiente de lo que la Argentina necesita a la hora de modelar qué carreras van a tener y cuáles son los programas de estudio, o crees que ahí todavía hay un pequeño mea culpa de decir, che, ahí sí tenemos que ajustar un poco? A ver, yo te asumiría, es una opinión obviamente personal esta que te digo, yo asumiría algo de eso que puede ser que te acepte que no discutimos o discutimos poco, pero yo te lo aceptaría si hubiera un plan país, un proyecto definido, entonces, bueno, nosotros no discutimos en función de una idea. Claro. Pero cuando no hay nada, que es lastimoso y es preocupante, porque perdón, sí. Si vos tenés que proyectar cualquier proyecto que vos te imagines, de cualquier negocio, lo primero que pensás en qué gente necesitas, y qué perfiles, y formar profesionales. Ahora estamos discutiendo en la facultad mucho ahora de ingeniería en minas, el tema minero. Se reciben muy pocos egresados en ingeniería en minas en el país. Y el país se habla, por otro lado, los economistas, todos están hablando, se explota la minería. ¿Con qué ingeniero vamos a hacer todo eso? Nadie se preguntó, pocos se lo preguntaron. Y así pasa en muchos aspectos, ¿no? Nos encontramos discutiendo coyunturas, como esta que estábamos hablando antes, y por el tren nos va pasando. Perdón, y lo último que comento. También escucho muchos economistas, gente, que habla de las inversiones. Cuando vengan las inversiones, se vas a dar cuenta que el empleo lo generan no en el sector que te dice que vienen a explotar, sino en otros sectores. Porque te van a venir con tecnología nueva. Creo que pero desarrollarlo porque es muy importante, porque dicen no va a generar trabajo, o los sectores. Lo va a generar en otro sector. ¿En dónde? Sí, pero probablemente en los sectores más tecnológicos, en nuevas carreras, hace poco, siempre estuvimos hablando, hace un tiempo venimos hablando de las carreras del futuro, el futuro de las carreras. Los países centrales discuten esto con las universidades, porque es donde se van a formar. Inclusive si vos tenés que formar a alguien rápido, porque un universitario te puede tardar 9, 8 años en formar. O sea, ya fíjate
el horizonte. En el medio quizás tenga que hacer posgrados, diplomaturas, adaptar profesionales a otras carreras. Una discusión de planificación que nuestros políticos se la perdieron. O sea, nuestra dirigencia la verdad que es bastante pobre. Sobre eso te quería preguntar, decís 8 o 9 años, por ahí los planes de estudio están diseñados en teoría para hacerlos en 4 o 5, se terminan extendiendo, también tiene mucho que ver con la situación del país, con que hay que laburar mientras estudias, hay carreras más caras que otras, pero ingeniería tiene una tasa alta de abandono y una tasa de extensión del plan de estudios grande, que son 2 problemas que afronta la universidad. Además de los recursos, además del presupuesto, ¿qué hacen con eso? Bueno, fíjate, me voy a hacer una pregunta justa. Nosotros discutimos durante 5 años, en el 23, cambiamos todas nuestras carreras, justamente con la mirada puesta en el estudiante. Históricamente los planes de estudio estaban hechos más desde el enfoque academicista, digamos, ¿no? El docente cuánto tarda en dar esta materia, qué contenido. Ahora nos centramos más en el estudiante. ¿Qué necesita el estudiante? De tratar de que no los cuellos de botella que sabemos que existen en las carreras no existan, que traten de no llegar a una edad que sabemos que nuestros estudiantes sí o sí trabajan, llegar a ese momento de la carrera con una parte crítica de la carrera superada para que después no se les tire. Eso nosotros lo hemos hecho y en la UBA hay muchas carreras que han cambiado sus planes de estudio. Pero si el planteo es ese, por lo menos lo marco en la crisis que estamos discutiendo, sería bueno que el gobierno lo plantee en una reunión y en reuniones serias y digan, señores, hay que cambiar esto, aquello, lo otro. ¿Y qué pasa que no se da esa reunión? No, yo personalmente creo que hay alguna cuestión ideológica contra la universidad, otros serán cuestiones personales, de grupos de políticos también, que tienen recelos, situaciones, poder, espacio. Pero en el medio va la universidad, que es algo que todos tenemos que cuidar, porque es lo que garantiza un futuro mejor. ¿Qué concepto tenés de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias? Y bueno, es esto que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que me parece que no hay hay un enfrentamiento más que una discusión de querer mejorar las cosas, ¿no? Excepto que la quieras borrar del mapa, yo qué sé, o sea, no sé, me lleva a pensar eso, lamentablemente no puedo pensar otra cosa. Es que en su momento Alejandro había dicho, una vez le pregunté sobre si había, o le habían preguntado en el panel si había irregularidades y dijo que no, como que estaba muy bien esa relación con la UBA. Claro. Pero ¿se cortó esa relación con el gobierno? A ver, digamos, eventualmente ha habido siempre contacto, digamos, porque la gente, no vamos a decir que no se van a hablar y que en algún momento no se habla, pero creo que finalmente el resultado es digamos, que estamos viendo. Pero de vuelta, yo inclusive creo que hay un montón de cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. El que va a tratar de cambiar una institución pública tiene hoy que dedicarle 10, 12 horas sentado en un sillón, negociando con gremios, cambiando las instituciones. Si la querés dejar llevar así nomás, algunas horas te alcanza, porque siempre hay algún problema y cosas que firmar. Si la querés cambiar, te lleva más tiempo. Ahora, Alejandro, hay gente dedicada a cambiar la institución. La pregunta es si desde el gobierno tenés charlas con los funcionarios del gobierno orientadas a cambiar las instituciones o simplemente no le vamos a mandar presupuesto porque no hay. Claro, no sos vos el interlocutor, es el rector. Claro, exactamente. Claro. Pero lo que yo veo y lo que escucho cuando nos juntamos los decanos y con el rector y con las autoridades a hablar, es lo que te dije antes. Creo que hay más enfrentamiento que tratar de cambiar las cosas. ¿Para cuánto alcanza hoy lo que hay? Y buena pregunta. La otra vez hablaba con los médicos. Pensá que la UBA tiene los hospitales universitarios, que es todo un tema. Yo la verdad que los médicos los admiro. Más allá de los médicos y la medicina en sí misma, que es todo un tema, los que gestionan los hospitales, o sea, ir a un hospital y ver que hay gente que se está atendiendo, que depende de la vida de eso, y los médicos te dicen, che, la plata no alcanza hasta mayo, junio. Ya queda un mes. Claro, porque vos fijate que el presupuesto que tenés hoy asignado tiene una falencia de funcionamiento también, ¿eh? No solo, viste que están los salarios, el funcionamiento, y desde el funcionamiento la UBA gasta más o menos la mitad en la función salud. Digo, las universidades que tenemos hospitales tiene un problema adicional, digamos. Claro. ¿No? O sea que con la guita que hay hoy tiran hasta mayo, con el presupuesto que ejecutado. Es lo que estaba hablando el otro día con los responsables de los hospitales. ¿Imaginan una solución a largo plazo poco ortodoxa, como por ejemplo que un ingeniero recibido en la UBA cuando consigue un buen trabajo, que muchos lo hacen, acabas de describir muy buenos posibles escenarios para alguien recibido, acá tenemos también testigos, pueda pagar la universidad en retroceso, o sea, pueda alimentar eso que recibió, que GON pueda hoy decir una parte o que yo te ofrecí, o Male, ofrecí hasta clase gratis, digo, pues yo quiero pagarle de alguna manera a la UBA. Bueno, a ver, te respondo de lo que manejo y lo que conozco.
Nosotros entras a nuestra página web y vas a encontrar un botón ahí para el que quiere. Mostramos proyectos y mostramos resultados, pero también el que quiere donar plata, el que quiere hacer un aporte, lo hace. Y últimamente hace ya 2 años, venimos interactuando con empresas para aportar. Porque vos fíjate, el presupuesto de salario es esto que discutimos. El funcionamiento es otra partecita. Pero los activos, los equipos, la infraestructura, esa no le veo futuro. Y yo creo que el sector privado y los privados individuos es una estrategia para sostenerse. Estamos hablando si queremos seguir teniendo una universidad de calidad. Y ahí hay un cambio de cultura, tanto de la universidad como de los privados. Porque no hay contar lo que te dicen en la facu? ¿Cómo? Te cuento lo que te dicen en la facu. No les copa mucho tampoco. A mí me encantaría. Yo 1000 veces, y ahí me están pidiendo que cerremos, pero no quiero dejar de contártelo porque te respondo a vos, Mica. Muchas veces yo hasta propuse, hay un consenso, por ejemplo, a la carrera de ciencia política, incorporar una corriente, arrancar una materia, hasta gratis yo y todo mi equipo, yo ya la dicto en otra universidad, pero siempre hay como que a veces te responden que si vos haces eso, en definitiva estás torciendo el brazo en una lucha. Yo digo, qué sé yo, no sé. Es una discusión, ojalá la pudiéramos tener pero sí que hay empresas hablando de empresas, sí, que podrían aportar, tampoco hay mucha cultura para hacerlo en la universidad pública, hay que cambiar la mentalidad. Claro. Gracias por venir, Alejandro, un placer. No, gracias a usted.